Pero vamos a volver a nuestro caso. Me gustaría ahora leerles un texto importante que hay en Lucas capítulo 5 y versículo 21. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Fíjense que aquí vemos que comienza esta interacción entre Cristo con los fariseos, ¿verdad? Porque Cristo tuvo interacción con los estatales, que eran los fariseos, como les dije, y con los federales, que eran los romanos. Y vemos en este texto que desde el principio de su ministerio, los fariseos comenzaron con esta tónica de que Jesús era un blasfemo y de que Jesús como que se estaba pretendiendo ser Dios. Ahora, vamos a ver las circunstancias prevalecientes, ¿verdad? En esta situación de cuando Cristo entonces es acusado y es condenado, ¿verdad? Enjuiciado y es condenado. Número uno, ya vimos que Israel era el que controlaba, o sea que el pueblo, la nación de Israel estaba siendo controlada por los fariseos que venían de los amonianos. ¿Ok? Número dos, en ese momento en donde Cristo, ¿verdad?, comienza su ministerio, ya no había reyes, ya no había jueces como en la antigüedad, ¿verdad? Lo que le llaman el Antiguo Testamento, toda aquella historia de los jueces, que el último fue Samuel, o la historia de los reyes que comenzó con Saúl, luego vino David, luego vino Salomón y por ahí para abajo hubo un montón de reyes. La situación en la época de Cristo era totalmente diferente, reitero. Quien controlaba el poder político y religioso eran los fariseos, que eran extranjeros. Entonces, Cristo estaba viviendo bajo un régimen de leyes. Por un lado, las leyes que habían establecido los asmoneos, que eran las leyes que venían o que controlaban los fariseos a través de la religión que habían establecido, que era el judaísmo, que era una religión que se basaba en el Talmud y en los textos masoréticos, no en la ley de Moisés, aunque sí, la ley de Moisés es como que el fundamento, ¿verdad? En un sentido, pero ¿qué ocurre? Ellos cogieron e hicieron una melcocha y contaminaron la sana doctrina del Antiguo Testamento, de la ley de Dios que le dio a Moisés, etcétera, etcétera. Y en vez de que el pueblo de Israel estuviese siendo gobernado a base de las escrituras, estaba siendo gobernado por un revolú legal que habían formado los fariseos con su Talmud. Y eso lo tenemos que entender bien. Y obviamente también dominaban en la época de Cristo las leyes de Roma. Cuando vayamos a ver específicamente todo, ¿verdad?, todo el dilema de cuando Jesús es arrestado, pues vamos a ver bajo qué ley se le acusó, cuál fue el aspecto de la jurisdicción, porque Cristo estaba viviendo bajo dos jurisdicciones. La jurisdicción de las leyes estatales o locales, que era la de los fariseos, y las leyes de Roma. ¿Cómo era la relación de Cristo con estos fariseos que eran los que controlaban las leyes estatales? La expresión que se me ocurre decirles es que no eran, como dice el americano, peaches and cream. Es decir, Cristo no tenía una buena relación con los fariseos. Aunque Cristo se relacionó con, vemos algunos pasajes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los evangelios, en donde Cristo establece un diálogo. O sea, no es que Cristo, ¿verdad?, fuese
una persona que los fustigaba por fustigarlos, no, porque fíjese que Cristo recibió a Nicodemo y hay otros principales que vinieron a pedirle ayuda a Jesús y Jesús tuvo una apertura hacia ellos. Así que no es que Cristo fuera injusto o la tuviese cogida con los fariseos, no, es que los fariseos habían sometido al pueblo a engaño y Cristo los tuvo que confrontar. ¿Ok? Fíjese entonces que el maestro tuvo que en un momento dado estar chocando contra el poder del Estado, contra el poder del gobierno, contra el poder político. ¿Ok? Eso ustedes medítenlo, porque hay como que cierta doctrina prevaleciente de que los hijos de Dios tienen que estar buscando siempre estar de buenas con el gobierno. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cristo no estaba de buenas ni con los fariseos ni con el imperio romano. Imagínense que lo mataron y le celebraron un juicio que, como vamos a ver, fue un juicio injusto. Así que tengan eso en mente y medítenlo. ¿Qué hizo el gobierno de Israel controlado por los fariseos? Que eran extranjeros, recuerde eso. Gente que había usurpado la autoridad del verdadero sacerdocio. Porque en el año 165 a.C., los asmoneos que vinieron a usurpar el templo, el pequeño cuerno de Daniel capítulo 8, como ya les dije, sacaron el sacerdocio, dañaron la ley de Dios, empezaron a crear un Talmud, crearon una religión que se llama judaísmo, que no es la sana doctrina del Antiguo Testamento de la ley de Moisés, es una mezcla, es una melcocha, porque ellos eran extranjeros que habían sido traídos por los asirios y que ocuparon el territorio de las tribus del norte. Los fariseos, número uno, carpetearon a Jesús de Nazaret. Usando el lenguaje moderno, lo carpetearon. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad que sí? Ya lo vimos en Lucas capítulo 5, lo empezaron a perseguir, lo empezaron a buscar, lo tenían, ¿verdad? Seteadito, lo tenían monitoreado a Cristo, velando todos los pasos que él tomaba, todo lo que decía, todo lo que hacía. Lo carpetearon, lo persiguieron, lo monitorearon, discriminaron contra Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Confrontarlos. ¿Verdad que sí? Cristo confrontó a estos fariseos que se convirtieron en sus enemigos. Estos fariseos que lo estaban persiguiendo. Cristo señaló los engaños de los fariseos. Cristo señaló la falsa doctrina de los fariseos. Cristo señaló la hipocresía de los fariseos. Y también Cristo identificó a quién verdaderamente esos fariseos servían. Y ustedes saben cuál fue la expresión. Vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo, Gadrael, Satanás, la serpiente antigua. Palabra fuerte, pero esa es la verdad histórica, porque Cristo sabía de dónde habían salido. Hay varios pasajes que demuestran este choque y esta persecución que tenían los fariseos con Cristo, y me gustaría leer un par de esas citas. Bien, vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Luego, versículos 13 y 14. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada
sana como la otra. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjese que estos versículos demuestran que los fariseos estaban persiguiendo a Jesús. Y el versículo 13 y 14 demuestran que los fariseos desarrollaron una conspiración para destruir a Jesús. Vamos a leer también el versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Fíjense entonces cómo Cristo le llama a esta gente generación mala y adúltera. Esas son palabras fuertes, pero esa es la manera en que Jesús los llamó. Vamos a leer una cita en Mateo capítulo 6, versículo 1 y versículo 6. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Note bien que eso se refiere al mismo pasaje anterior, pero aquí Mateo plantea que lo que buscaban era tentarle. Versículo 6. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fíjense que aquí el maestro está haciendo un señalamiento bien fuerte de que la doctrina de los fariseos estaba llena de levadura, es decir, era una doctrina contaminada. ¿Y de qué estaba hablando el maestro? Estaba hablando del Talmud, estaba hablando de los textos masoréticos, estaba hablando de la religión de judaísmo que habían diseñado los fariseos. Y les llama que levadura. La levadura es que contaminación. Recuerdan esa expresión bíblica que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora vamos a leer también en Mateo capítulo 22 y versículos del 15 al 18. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fíjense cómo aquí el maestro directamente le está llamando hipócritas. Y de hecho, esa pregunta sobre el César nos lleva a lo relacionado con la interacción de Cristo con el imperio de Roma. Pero eso lo vamos a cubrir en el próximo video. Y recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga.